Yo llevo una vida austera, mi vida es una vida austera. O sea, pero porque tampoco ni siquiera tengo gustos caros, o sea, Y bueno, lo que acaban de oír es el nuevo presidente electo de Argentina, que el último domingo nos llevamos, no sé si sorpresa, ahorita hablaremos de eso, pero por lo menos una elección sin duda impactante que tendrá consecuencias, yo creo que más allá de las fronteras de Argentina, y sobre esto queremos hablar el día de hoy. Los saludan como siempre Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo ¿Estás están listo todos? para tratar este hecho que quizás marcará un parteaguas en la política de nuestro continente? Pues bueno, estoy listo en cuanto a que me informe un poquito más, pero bueno, siempre hay que tener estas reservas a la hora de hablar sobre una realidad o un contexto más bien de otro país, a por más que sea latinoamericano y que nos sintamos más o menos en condiciones similares. De todos modos, sí hay diferencias sociales, culturales, políticas y demás, ¿no? Y que además tiene pocos días, porque a mí me sorprende que antes había muchos que negaban la posibilidad de que él pudiese ganar, y una vez que ya ganó, todo el mundo sabe por qué ganó. Creo que eso también es curioso de que es muy difícil de entender, si bien yo creo que hay algunos que podemos, entre comillas, clarificar el día de hoy, pero no es algo que creo que se puede tomar a la ligera de diciendo que se equivocaron, se manipularon, fue un Sí. mal día y que simplemente ganó por un golpe de suerte. Si no, creo que estaríamos en el escenario que sin duda nos acompañará el siguiente año de la muy posible reelección de Donald Trump, hablando de candidatos que ganaron por golpe de suerte, a menos que tengan dos golpes de suerte. Sí, sí. Sí, creo que el fenómeno Trump fue el que inauguró este tipo de elecciones donde un candidato que de ningún frente de análisis político se tomaría tan en serio y se convierten en todo un fenómeno que además parece replicarse en varios lados y parece que es una fórmula contra ciertas tendencias que pareciera que son las más representativas de Latinoamérica, que serían las de izquierda. Pareciera que eso es lo más representativo y pareciera que es como el destino de todo régimen político en Latinoamérica. Y pues estas vueltas en 180 grados que por lo menos en Brasil, ahora en Argentina, en Chile, por ejemplo, que también parece que están Sí. en esas, que bueno, pues no son tan lejanas, no es que necesitemos 5 periodos de gobiernos de izquierda para que se puedan dar esas vueltas en 180 grados, ¿no? Y eso es lo que sorprende. Sí, la pregunta es si de veras es una vuelta de 180 grados, porque es uno de los elementos que hoy quiero poner sobre la mesa, porque vamos a analizar en parte una entrevista que él dio, y no quiero dar el nombre del youtuber porque me parece que hace contenido nefasto, pero bueno, es un, entre comillas, llamado creador de contenido de Argentina, amigo íntimo, en serio lo digo, de Javier Milei, que se conocen según casi desde la infancia, y yo me aventé una entrevista que Milei dio en ese espacio hace aproximadamente 6 meses, cuando iniciaron las precampañas a la presidencia de Argentina. Y él en esa entrevista prometió que en el caso de ser electo, la primera entrevista como presidente electo se la daría a ese espacio. Y como Milei suele decir, yo sí cumplo. Y una vez dicho eso, Muy priista. muy priista, y entonces una vez dicho esto, me pareció muy interesante porque es una entrevista que es de 1 hora 15, es decir, que no es la entrevista de Julio Hernández de 15 minutos con el candidato, que ni siquiera pone atención lo que dice y realmente no le importa, sino es, te presté el espacio, gracias a Dios, sino que en 1 hora 15, entrevista uno y uno sin interrupciones de comerciales, sí se puede llegar más o menos a fondo de lo que plantea Milei, por lo menos el día de hoy. Eso puede cambiar. Entonces yo creo que sí sirve. Además se vio claramente que si buscan la entrevista en YouTube, él se siente cómodo en ese espacio. Está con alguien que lo conoce desde muchos años. Es decir, que no es la clásica entrevista en la que se confrontan con lugares comunes en los que no sale nada para nosotros como, entre comillas, analistas de eso, sino que en ese espacio sí salieron para mí cosas interesantes. Vamos con el primer audio en el que él explica cómo se asume él mismo ya estando en la presidencia. y la realidad es que si estoy diciendo soy el nuevo inquilino, estoy siendo claro, ¿no? O sea, el inquilino es alguien que está transitoriamente en ese lugar. Y yo lo entiendo así. Y entiendo esto como un trabajo.
Es decir, a mí no, el poder no me genera, mi vínculo con el poder no es el mismo que el resto de los políticos. En general, esto nosotros lo hemos hablado, el político te pide el voto para que le des el poder de transformar tu vida. Digo que desde mi punto de vista es bastante arrogante eso, ¿no? Y nosotros el voto lo pedimos, ¿para qué lo pedimos? Para devolverte el poder a vos, para que seas el propio arquitecto de tu futuro, de tu destino. Me llama la atención, primero, que habla muy lento. Es una primera, para mí, entre muchas, similitudes por lo menos con López Obrador. Que hay actos en los que parece una máquina taladreando el cerebro de los espectadores, hablando muy rápido, pero en estas entrevistas, entre otras, noto que tiene un tono que no sé si forzadamente mesurado, que sus asesores le hayan dicho, tienes que hablar más lento para que parezcas un hombre sensato, un hombre de Estado, un hombre que piensa antes de que diga algo, porque sí me llama la atención que hace todo el tiempo pausas de pensar, supuestamente. Y habla así de que yo lo pensé y lo haré. Y me recuerda un poco a López Obrador, aunque creo que en el caso de AMLO es más, se debe más a su condición de adulto mayor que a otra cosa. No creo que sea estrategia en su caso, pero hablando de Milei, sí me llama la atención, porque habla en ese tono. Más allá de eso que dijo que le regresa a la gente la capacidad de ser el arquitecto de su propio éxito o fracaso, bueno, eso es el lema neoliberal por excelencia. Pues bueno, a veces uno en este tipo de cosas puede caer en encontrar falsas obviedades, ¿no? O más bien falsas apariencias, ¿no? Uno pensaría, bueno, es diferente la forma en que un candidato se va a expresar a cómo se va a expresar un presidente electo, ¿no? Sobre todo, pues sí, bueno, uno podría pensar esta exaltación a la que llamaba Milei en campaña, pues no necesariamente va a ser tan necesaria en el momento en que ya sea presidente electo, ¿no? Quizás sí, siendo presidente electo, pues algo de mesura le podría servir, ¿no? Algo que permita moverse entre pronunciamientos, ¿no? Porque bueno, es donde creo que nosotros sí tenemos ya un buen ejemplo con AMLO, de cómo, pues sí, en sus frases de campaña, cuando ya están en el contexto, por ejemplo, de las mañaneras, es decir, de la comunicación ya presidencial, pues bueno, sí están en una línea más delgada, ¿no? Sí se mueven en un terreno más peligroso a la hora de decir una u otra cosa. Alguna vez nosotros decíamos, es que si AMLO admitiera, digamos, con ciertas palabras algo, estaría más o menos diciendo que la presidencia participa en un delito, ¿no? O lo que él representa está básicamente participando en algo que es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí el hecho de ya ser presidente electo, y supongo que más cuando ya sea presidente en funciones, pues sí, ya está en otro terreno de discurso, ¿no? O su discurso ya tiene otro impacto y otras implicaciones. Y puede que sea eso, pero cuando digo que esto quizá sea una falsa apariencia, es porque quizá, pues digo, ahorita está muy fresco, estamos viviendo el momento apenas, ¿no? Quién sabe qué pase después. Sí, aunque comparándolo con Trump también, no me parece que él haya cedido su hábitus retórico ya estando en la presidencia. Quizás en una que otra conferencia de prensa, pero en ocasiones recuerdo que hasta se exacerbó, que lo intensificó, porque entre más se daba cuenta que no podía cumplir con ciertas metas que él mismo se puso para sus 4 años, más se enojaba y más se notaba en entrevistas, sobre todo cuando tenía sus conferencias de prensa enfrentándose a la prensa. Y yo creo que ahí fue un buen ejemplo de que no se moderó estando en la presidencia. Pero en este caso, sí creo que estamos viendo a alguien que intenta. Sin embargo, yo diría, tiene que ser tan lento, es decir, caer de un extremo a otro y hablar casi como pastor ya anciano. No sé si eso sea como parte de la estrategia o él no tenga otra forma de controlarse. Pero bueno, vamos al siguiente audio en el que él ya creo que muestra un rasgo de personalidad que me comentaste antes de grabar, de que yo le llamaría el complejo de Napoleón. Soy el primer presidente liberal, libertario de la historia de la humanidad.
de la historia? No, ¿nunca se dio un liberal libertario? No. O sea, quieras o no, es fuerte. Segundo, es la primera vez en la Argentina que una expresión abierta a un cambio de manera explícita hacia las ideas de la libertad logra un 56%. Sí, el número es... O si lo querés poner el 22 de octubre, un 54%. Ok, yo creo que eso muestra, primero, algo que seguramente la gente que se enteró del hecho ya se ha dado cuenta, que su lema es libertad, libertad y más libertad. Él llamaría reempoderar a los habitantes de Argentina, que otra vez sean los agentes de su propio destino, y al mismo tiempo se eleva a una especie casi de figura divina que cumple su destino en la vida de ser el primer presidente en la historia, no de Argentina, sino de la humanidad, que quiere llevar a cabo los ideales, según él, libertarios. Sí, y bueno, a mí me gustaría ahí aportar algo, pues que ya va más allá de lo que él textualmente dice en sus declaraciones, y bueno, es a partir de un análisis académico, de un académico que se llama Leonardo Cordon, okay, que bueno, él un poco, su enfoque es a partir de derechos humanos, pero bueno, a lo que voy con esta intervención es que hay en la ideología que Milei transmite en su discurso, hay ciertas ideas básicas que tienen un apoyo en ciertas escuelas de pensamiento, ¿no? Una de ellas es algo así como el liberalismo, lo que él llama liberalismo. Bueno, es toda un... Pues tiene un fondo doctrinario, ¿no? Donde tiene implicaciones una consideración acerca del Estado, ¿no? Del Estado como Estado mínimo, ¿no? Lo que tú dices de reivindicar la vida de los ciudadanos como individuos libres, bueno, es básicamente también tener un pronunciamiento acerca del Estado, de un Estado mínimo, ¿no? Que un Estado que en sus funciones se ha reducido a una especie como de árbitro que permita a los individuos competir, básicamente, uh-huh, y que de cierta manera esa competencia esté inscrita en los fenómenos del mercado, ¿no? Esa, digamos, sería un poco el fondo de doctrina que Milei trae en su discurso, ¿no? Entonces, bueno, pues libertad, digamos, quizá esa es de las cosas en las que de repente si nada más analizamos desde la distancia esa palabra, pues bueno, no podemos ver todas las implicaciones que eso podría tener desde un gobierno, ¿no? Desde un gobierno que, a diferencia de lo que viene sucediendo en pues prácticamente toda Latinoamérica, donde después de ciertas experiencias de gobiernos totalmente, de cierta manera, donde toda la vida pública política del país recae por ejemplo, en nuestro caso, en un solo partido, ¿no? Y los mecanismos que ese partido escoge para conservar el poder, bueno, es la tendencia contraria a eso lo que está Milei impulsando, ¿no? Es decir, que las instituciones del gobierno se reduzcan a unas que solo permitan justo esa competencia entre individuos, ¿no? Sí, no, bueno, eso fue una buena profundización sobre el concepto de libertad, que me parece que es el clave, porque es muy difícil, si no imposible, enfrentarte y decir, bueno, yo estoy en contra de la libertad, porque la gente va a decir, pues yo no. O sea, cada quien que escuche libertad va a decir, quiero más de eso. Tengo quizás, pero quiero entre más mejor. Uh-huh. Y entonces ya el ejercicio retórico libertario o liberal, como le quieres llamar, le funcionó muy bien. Y creo que lo hemos mencionado en un programa que hicimos sobre Cuba, ya no recuerdo bien porque ya tiene algunos meses, en el que yo también dije que me parece por parte de la izquierda se ha de alguna forma eclipsado, olvidado, como le quieran llamar, la lucha por el concepto de libertad, sino siempre hay como una especie de trato paternal, a veces hasta burla, hacia los neoliberales y liberales que hablan tanto de libertad en contra del Estado. Si bien muchas veces demagógica,
Y obviamente esa forma de libertad, como ellos lo entienden, sería de otra forma mucho más opresiva. Sin embargo, no me parece que entonces hay que desechar el término por sí mismo y decir ya somos los más libres posibles y quien hable de más libertad te quiere engañar. Creo que eso es un error de la izquierda y lleva a que entonces si alguien se hace dueño de ese lema puede convertirse en presidente. Pero lo que quiero resaltar en esta parte de los siguientes 2 o 3 audios es, nos guste o no, similitudes, y yo le llamaría en la forma populista de operar de Milei. Estoy diciéndolo de forma neutra, es decir, yo no estoy juzgando si la forma populista es buena o mala, sino para mí es una forma de hacer política, son herramientas políticas que se parece en ese sentido, sin que yo diga que sean lo mismo, a López Obrador. Vamos a oír en el que él habla de que ahorita es el momento para que pague la casta argentina los platos rotos y ya no la gente. Es la primera vez en la historia donde gana alguien que, por ejemplo, hace campaña diciendo que va a hacer ajuste. Lo que pasa es que nosotros decimos, sí, va a haber ajuste, pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos bien, lo van a pagar la política. La política y sus socios, llámese la casta. ¿Eso lo tenés decidido, Javi? Eso está decidido. Mírame, está decidido. Pero no tengas duda. Mírame, ¿lo tienes decidido? Lo tengo decidido. Esto, interrumpí el audio porque no les recuerda un poco al grupo compacto de la mafia del poder que debe de pagar ya el precio y debe de dejar de saquear a México. A mí sí me recordó un poco eso. Esa es mi promesa de campaña. Es decir, el ajuste se paga en la casta. Los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los medios corruptos y los profesionales funcionales a eso. No, bueno, ahí tenemos toda la gama de la crítica populista que argumenta no contra el sistema o la estructura en sí, sino contra ciertos agentes dentro del sistema que se asumen como una especie de manzanas podridas que hay que extirpar como un cáncer, y después de eso el funcionamiento será mejor y todos se van a beneficiar de ese mejor funcionamiento. Y están ahí porque me da risa que se parece mucho a AMLO, que habla siempre de un tipo de empresarios, un tipo de sindicatos, un tipo de políticos. O sea, siempre como que él se reserva el derecho de decir quiénes son los corruptos y quiénes son parte de la casta y quiénes no. Similar a lo que hace AMLO. Luego también en el siguiente audio van a oír que habla de que, y me sorprendió porque yo no lo sabía, que se asume como un sujeto austero, modesto y hasta humilde. A mí el poder por el poder en sí mismo no me seduce. Las cosas que son la perdición del humano, digo, las trabajo fuertemente con mi rabino. Escuchame una cosa, Javier. ¿Qué pasa con cómo? Pues me gustó eso y creo que también a vos también te gustó la conexión con la calle. Venís en auto, se ve que estás disfrutando eso. O sea, vimos algunos videos y veo que habitualmente, o sea, yo no tengo mucha experiencia de conocer, he conocido presidentes por alguna entrevista, pero no tener una relación así de poder conversar amenamente. Y las atmósferas de poder cierran al tipo que tiene poder. Le eliminan todo tipo de contacto con el afuera. Entonces, el helicóptero te lleva por arriba de Olivos a Rosada y no ves el abajo. Las custodias, está bien que la tengas, tenés que tener una custodia. Sos un presidente, es una cuestión que ya no de tu seguridad, es de todos los argentinos, es una cuestión de Estado. Pero ¿cómo vas a...? Esto que la gente valora, ¿viste? Valora el contacto diario. ¿Te gustaría seguir teniéndolo? ¿Te gustaría ser un tipo más terrenal en ese tipo de cuestiones? Bueno, de hecho, fíjate que no voy a necesitar el helicóptero. ¿Qué? ¿Qué? Esto me recordó obviamente a la venta al avión presidencial. O sea, si se fijan, es una retórica muy similar. Y ya para comentar este punto, el último audio, esta triada, ¿qué tiene que ver ahora sí con su forma de vida? Conciencia de que lo que la gente pide de un presidente, ¿viste? Che, ¿cómo llega? A ver cómo vive este tipo, ¿viste? Entonces vos querés tener una vida humilde, digo, y el alrededor tuyo. O sea, de hecho, digo, si fuera por mí, yo lo he dicho, de hecho, cuando yo me retire de la política, me quiero ir a vivir al medio del campo. O sea, ¿me comprendés lo que te digo? O sea, ¿cómo se llamará su otra rancho? forma de ver la vida.
Justo te iba a decir que se pueden convertir el rancho de AMLO, que me parece que es bastante grande y sin duda podrían caber los dos. Pero bueno, con este tipo de audios yo creo que queda claro que no sé qué tanto sea estrategia de campaña, que ahorita sería como estrategia de gobernar, que se quiera presentar como cercano al pueblo, que ya no va a andar en helicóptero, que ya no quiere tener tantos choferes, etcétera, etcétera. Es decir, que quiere ser un presidente austero. Sea por estrategia o no, la retórica es básicamente la misma de López Obrador, entre otros, porque hay otros que siguen ese tipo de pensamiento y asumen que si le transmite cierta cercanía a la gente, entonces es más fácil que te tengan simpatía y apoyen ciertas políticas y quizás hasta en 4 años te voten otra vez. Pero digamos, sobre todo, vacía de política realmente, porque hasta ahorita llevamos de la entrevista fueron los primeros 20 minutos y no dijo nada de sus propuestas, ni de lo que va a hacer, ni cómo se va, sino se trata simplemente de él, cómo asume él la vida, cómo se quiere estéticamente relacionar con los demás. Y ahí vemos otro elemento para mí fuerte del populismo, es decir, que se trata de las personas. No tanto de sus ideas políticas, sino cómo es la persona. Y la persona causa simpatía, cercanía, emoción. Y los periodistas que no son tal, como este entrevistador también, se enfocan tanto en eso que lo político se va a segundo plano y realmente hay una fascinación por la persona, como otra vez me parece similar a Trump, Obrador, entre tantos. Sí, eso termina yo creo que siendo más un vehículo para insertar un discurso, ¿no? O sea, el discurso, y yo creo que es algo a lo que, digamos, mis opiniones creo que acerca de todo esto van a apuntar, es que en el caso de Milei, el discurso sí tiene un fondo pues de ciertas escuelas de pensamiento, digamos, no es un discurso tan hueco como para que de verdad solo se piense en este tipo de fórmulas, ¿no? De la austeridad. Es decir, sí hay, yo creo que un fondo más amplio que, sin embargo, al ser un fondo quizá conceptual de escuelas de pensamiento, necesita un vehículo poderoso. Y me parece que ese tipo de cosas que apuntan mucho a partir de su persona, ¿no? De su austeridad, de su cercanía con el pueblo, de sus planes posteriores a su retiro, es decir, a su rancho. Bueno, todo eso me parece que es el vehículo para legitimar un discurso que tiene todo otro fondo, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo creo que sí cabría un análisis más profundo de qué tan compatible es el fondo del discurso con el vehículo que utiliza para y además legitimarlo. Ahí haría falta, como lo hemos dicho aquí 1000 veces, el ejercicio periodístico que se enfrente a ese tipo de lugares comunes y lo lleve al terreno que tú propones. Y dices, ok, está bien, pero vamos a hablar de tus ideas. ¿Quién te influenció? ¿Cuáles son tus libros? ¿Tus ideas? Presidencias que quizás te han inspirado, ejemplos. Y sí los hay, como dices, porque él habla, y lo vamos a escuchar, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de la escuela austriaca. Ha publicado artículos académicos, es decir, que ahí sí habría cierto fondo que en otros candidatos o candidatas, aunque le rasques, ni siquiera habría. Sí. Es decir, hay esa posibilidad, pero creo que... habría tesis plagiadas, eso sí habría en varios casos. Bueno, en el caso de Milei parece que no hay eso y parece que más bien sí hay un montón de artículos académicos que, bueno, pues... Que por lo menos muestran ciertas ganas de pensar, que puedes compartirlo o no, pero como dices, reducirlo al payaso loco, creo que no le hace justicia. Ese es un gran error que creo que desde lejos sí estaremos a punto de cometer en nuestro juicio, ¿no? Porque a lo mejor en la realidad nos termina demostrando que en efecto sí es una persona un poco desequilibrada, pero por lo menos desde el plano de lo intelectual y de cómo es capaz de llevar ideas a propuestas y a un actuar político y a un discurso, eso creo que sí lo corta aparte de, por ejemplo, alguien como Trump, alguien como Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que hay un poco más de fondo ahí. Sí. Si quieres, vamos al siguiente audio en el que él contesta la pregunta, ¿por qué lo apoyaron tanto la gente pobre? Porque eso también es un fenómeno que, como izquierda, nos guste o no ganó quizás la parte de los más pobres, pero casi empata
con el partido del peronismo que se jactó de dominar esa parte del electorado argentino y casi los empató. Es decir, que la mitad de los argentinos que apenas tienen para comer apoyaron a Javier Milei, nos guste o no. Y le preguntan entonces por qué lo apoyaron. Esencialmente, vos sos un tipo que transita un credo, sos una persona que te conectás con tu rabino, o sea, buscas explicaciones a veces en donde lo que tiene explicaciones fácticas no alcanza a explicar. ¿Por qué crees que te votaron tantos? Ya sé, me lo dijiste recién, bueno, para terminar pero porque es cierto, es un número de votantes que sorprendió al propio peronismo, o sea, por un punto perdiste la provincia de Buenos Aires, por un punto ganaste en lugares donde habitualmente los humildes, los que menos tienen, los que ya no tienen nada, te votaron. O sea, te votaron en el norte, te votaron en la tercera, te votaron. O sea, eso es lo extraño. Y déjame que te diga lo último. Yo fui esa noche a mi casa y estaban festejando en barrios muy humildes y estaban festejando en barrios de gente de mucha guita. Pero déjalo de arriba, anda abajo. ¿Por qué crees que te votaron esos que menos tienen? ¿Qué pasó? ¿Por qué te votaron? ¿Qué crees que contesta Milei? Que él es pueblo bueno. No, bueno. No, pero es que hace rato ya diste en el clavo. ¿Cuál es su palabra favorita? A ver, dime, recuérdame, no tengo... Libertad. Libertad, claro. Libertad. Sí, claro. Vamos a escuchar. Es que es el nombre de su movimiento. Exacto. El mensaje de la libertad es un mensaje transversal. Es transversal, atraviesa todo. Exacto, digamos, el liberalismo fue creado para liberarnos precisamente del yugo opresor de lo que hoy llamaríamos Estado. Y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Reagan. Ahí está un primero de sus ideólogos. Pero yo creo que para desmontar este tipo de discursos, como dices, es necesario conocer por lo menos mínimamente la historia de las ideas liberales, de sus corrientes, sus ramas, luego diferenciarlo del libertarianismo, que también él se asume parte, y con eso se le puede hacer un comentario o crítica a lo que acaba de decir. Pero si no se cuenta con esas herramientas retóricas, ideológicas, estás ante un lema que ¿cómo vas a contradecir que yo te quiero liberar de tu condición de oprimido de un Estado corrupto? Pues nadie va a decir, no, pues es que estás loco con decir eso. La mayoría va a decir, claro, estoy harto de vivir en un país con inflación, con salarios de miseria, con sin duda, yo no sé si llamarle casta, pero digamos con una élite política que ya nos podemos imaginar cómo se enriquecen algunos, y todo eso es cierto. Entonces, me parece de alguna forma genial que él haya entendido que con el mensaje de que yo te quiero liberar y empoderar de algo que te está oprimiendo, eso fue bestial. Yo creo que en el final lo vamos a ver en los siguientes años, pero sin duda, como viéndolo como marketing político, genial. Sí, es que creo que esa es de lo que muy pocos políticos demuestran capacidad para apropiarse, ¿no? Desde, como digo, yo he estado utilizando mucho la palabra doctrinario, que bueno, quizá no tiene el sentido que yo deseo, pero bueno, sí de este lenguaje conceptual, teórico, de academia, de tradiciones filosóficas, económicas, políticas, de ciertas corrientes de pensamiento, de ciertas escuelas, lo tiene y digamos es de los pocos políticos que pueden un poco llevar eso a la simpleza de las ideas con las cuales se mueve la gente de la calle, digamos, o de cualquier estrato, ¿no? La libertad, bueno, pues sí es de estas ideas o nociones, la libertad, que pueden fácilmente estar conectadas con la experiencia más cotidiana de las personas. Y hacer todo ese recorrido, bueno, pues es algo que te digo, de esta época pocos políticos podrían adueñarse de esa posibilidad, ¿no?
En México me parece que ninguno prácticamente, ¿no? No, y hay un ejemplo de los Estados Unidos que cuando llega Barack Obama en 2008, una de sus propuestas más importantes en la campaña fue un seguro de salud universal, con el que no cuentan en los Estados Unidos. Era muy difícil de implementar e iba a ser nada más algo básico, pero algo que para millones de personas, de los más pobres, les iba a cambiar prácticamente la vida. Y no lo pudieron implementar porque en la opinión pública se mantuvo la idea de que eso iba a limitar su libertad, que iba en contra de la libertad de cómo tú usas tu dinero. Si quieres pagar una parte para que tengas un seguro de salud universal o si lo gastas, pues no sé, en una ida al cine, en un viaje, en alcohol, que es tu libertad, que tú elijas en dónde te gastas tu dinero y no quieres que nadie te diga en dónde lo tienes que gastar, incluso en algo tan, uno podría pensar, racional como un seguro de salud universal. Y otra vez, con la idea de libertad, se combatió algo, yo creo que progresista y universalmente como aceptado y necesitado como una cobertura universal mínima, por lo menos de salud. Eso también ya fue como un aviso, pero como izquierda no se tomó en serio. Luego le hacen la siguiente pregunta a Javier Milei, que qué veía él en sus actos de campaña, y su respuesta me gustó mucho. Vos ibas a alguna de los actos nuestros o las caravanas y ¿qué encontrabas? Chicos con motosierras, sin nuestra política fiscal de recorte del gasto público. Chicos con billetes de dólares, con mi cara, es decir, la eliminación del Banco Central. Y chicos con banderas de Israel. Digo, más claro, échale agua. Entendieron mi política fiscal, entendieron mi política monetaria y entendieron mi política exterior. Eso también creo que demuestra lo que tú acabas de decir, que con métodos tan simples, burdos, hasta vulgares diría yo, pudo transmitir 3 ejes de sus propuestas políticas y las personas que lo apoyaron se apropiaron incluso estéticamente de su forma de transmitirlo. Simbólicamente. Simbólicamente, exactamente. Que los símbolos de la motosierra, que yo digo, ¿a quién se le ocurrió eso? Que me parece vulgar. Yo hubiera jurado que eso no tiene impacto, pero me equivoqué claramente, porque hasta yo me enterré y hasta vi imágenes de cómo está él con la motosierra y dice, vamos a acabar con la casta y vamos a cortarle aquí y allá. Y la gente simbólicamente se la apropió y tuvo éxito. Entonces creo que ahí sí tuvo, no sé, si suerte o buena estrategia de marketing, pero sin duda tuvo impacto su forma de convertir en símbolo de sus ejes políticos. Sí, claro, ¿no? Es que esa es la... Pues digamos, ahí encontraríamos varias fórmulas ganadoras, ¿no? Porque bueno, esto nos lo han demostrado diferentes candidatos en diferentes lugares, ¿no? Pues digo, por lo menos en lugares como Colombia, en mismo México, digamos, López Obrador es el ejemplo que tenemos nosotros más cercano de cómo explotar ciertas situaciones de la cotidianidad casi de cualquier ciudadano, ¿no? De diferentes estratos sociales, para en algún momento presentar fórmulas a manera de políticas, ¿no? En diferentes, por ejemplo, no sé, en el caso de López Obrador, el destino de muchas de esas cosas fueron políticas asistencialistas, ¿no? Por ejemplo, los apoyos económicos que da a diferentes sectores de la población, diferentes ideas que tienen que ver con una aparente reconstrucción de cierta o reforzamiento de cierta infraestructura, por ejemplo. En eso han terminado ciertas fórmulas que aplicó López Obrador. Y López Obrador, al igual que Milei, me parece, lo hizo mucho a partir de la experiencia cotidiana, de símbolos que se pueden enlazar desde la experiencia cotidiana de las personas hacia políticas federales, en nuestro caso, ¿no? Pero digamos, un símil simbólico de la motosierra de Milei con Obrador. O sea, yo si voy a un acto de campaña de Obrador, ¿cuáles serían los símbolos de apoyo que tienen una conexión directa con sus propuestas de gobierno? Eso no lo veo en el caso de AMLO. Porque están algunos lemas de que primero los pobres, mueran los corruptos, la mafia del poder, pero más allá de esos lugares comunes, no veo, por ejemplo, que también dice los billetes de dólares con la cara de Milei. ¿Cuál sería el símil con algo de López Obrador? Pues yo te diría algo como los presidentes de los cuales se ha agarrado López Obrador. O sea, traer de aquí para allá a Benito Juárez, por ejemplo,
o traer de aquí para allá a, pues sí, los Cárdenas. políticos de la Reforma, a Lázaro Cárdenas, y en cambio tener ciertos demonios, ¿no? Como Porfirio Díaz en algún momento, y de ahí varios, ¿no? Creo que esos son, porque bueno, si algo tenemos los mexicanos desde que estamos en la primaria y nos piden que vayamos a comprar una estampita a la papelería para pegarla en el cuaderno y escribir una biografía, pues son de esos personajes, ¿no? Ya son, podríamos elevarlos a la calidad de ciertos símbolos, ¿no? Que pues es fácil recurrir a ellos para conectar con la experiencia de una persona de diferentes, de casi cualquier, pues casi cualquier contexto del país, digamos, ¿no? Aunque sería curioso, porque si toma en serio eso, que yo creo que sí tienes un punto, lo de Obrador se podría interpretar como más conservador que lo de Milei, porque de Obrador estamos hablando de algo histórico que existió, que entonces existe en el imaginario común de las personas de manera difusa, porque tampoco es así que sepan exactamente los rasgos de personalidad, de lo que hizo, los claroscuros, sino simplemente es un símbolo, como dices, de la historia oficial que se enseña en gran parte, sin que yo diga que no hayan sido importantes, pero siempre es esa historia de héroes y villanos, mientras lo de Milei apunta hacia el futuro. Nos guste o no, pero digamos, estamos hablando de una política de recorte brutal a asuntos del Estado, dolarizar, ya veremos si lo puede hacer o no, la economía de Argentina, y al mismo tiempo aliarse fuertemente con Israel como... Él lo maneja como un muro contra la civilización islámica que quiere acabar con nuestras libertades o lo que sea, con el Estado laico. Y entonces, por lo menos, apunta hacia las cosas que él pretende hacer estando en la presidencia. Porque eso es lo que no veo con Obrador. O sea, ok, si lo asocian con Juárez, entonces el símil es que va a ser un buen gobernante. ¿Pero qué quiere decir eso? Nada. Y si lo asocian con Cárdenas, ok, que expropia algo. A mí me gustaría, no va a expropiar nada. Lo asocian con quiénes más, con los héroes de la Reforma, pues no cambia la Constitución, entonces tampoco entiendo, o sea, como que no veo que se traslade o digamos que haya una intersección entre simbolización y claramente políticas que él propone para lo que sigue en la presidencia. Bueno, es que yo no estaría tan de acuerdo en que no haya ciertos referentes en políticas que haya hecho López Obrador que puedan asociarse con esos símbolos de Lázaro Cárdenas. Digo, por ejemplo, todo el tema energético me parece que está bien enlazado, aunque no alcancemos a nosotros a ver si realmente en lo real se puede hacer ese símil, esa analogía entre la expropiación en los tiempos de Lázaro Cárdenas con la política energética de López Obrador. Ahí creo que sí hay muchos huecos que no podemos llenar tan fácilmente. Pero el enlace simbólico del imaginario colectivo me parece que sí está. Ahora, otra cosa que sí también ya es muy claro después de 5 años de gobierno de López Obrador es que todos esos símbolos sí se desgastan, ¿no? Uh-huh. Y es algo que pues en el caso de Milei, por el momento en el que está, son símbolos que están brillando todavía, son muy actuales, como tú dices. No se está agarrando, en ese sentido creo que comparto la idea que tú dices de que hay cierto conservadurismo en los símbolos que toma López Obrador, porque bueno, pues son del priismo más viejo, ¿no? O bueno, de posturas del Estado ya muy antiguas, ¿no? Y en el caso de Milei parece que son los temas de actualidad, ¿no? Los temas más frescos. Pero es que, bueno, también algo de lo que no tenemos conciencia, por lo menos yo no tengo conciencia, es del desgaste que otros tantos símbolos que han utilizado otros gobernantes en Argentina ya tienen un desgaste que ya no hace tan aprovechables esos símbolos. Yo, por ejemplo, sé que en Milei en algún momento criticó a San Martín, ¿no? Que bueno, pues en Latinoamérica, quizá fuera de México, por lo menos de Colombia para abajo, pues es de los símbolos más fuertes que puede haber, ¿no? O Bolívar, ¿no? Estos grandes libertarios que, bueno, tenían esta palabra de libertad como lema quizá también. Milei los critica con toda la conciencia del mundo, ¿no? No los rechaza enfáticamente, ¿no? Porque, bueno, sí son figuras que ciertos gobiernos se han ido, por ejemplo, los gobiernos de Venezuela, ¿no? Maduro y Chávez traían de aquí para allá el discurso bolivariano, ¿no?
ya son quizá figuras que en varios países de Latinoamérica están tan desgastadas que un gobierno que quiera tener un impacto tan grande a través de símbolos ya no puede aprovechar, ¿no? Eso me parece que podría ser una explicación. Aquí nosotros tenemos tan polarizado de repente ciertos ejemplos de buen gobierno y mal gobierno, por lo menos en las ideas simples que todos tenemos, que todavía los vuelve aprovechables. Los desgasta, pero todavía los puede aprovechar. Si yo nada más anhelo, que no sé si me tocará todavía, un gobierno de izquierda que tenga la, entre comillas, valentía política de las propuestas de Milei. De decir, yo voy a hacer cosas que medio mundo le dice es que es una locura. Y él acepta que el primer año, implementando algunas cosas que quiere hacer, van a sufrir los argentinos, pero luego les va a ir mejor. Es decir, que sí actúa políticamente con convicciones de querer hacer cambios estructurales profundos, que a mí no me gustan, pero no tiene miedo y no dice, no, pero se van a enojar estos, entonces mejor arreglo con estos y no quiero enojar a nadie y gobierno para todos y no me meto con esto y no voy a decir esto, sino en vez de moderarse en las propuestas, quizás en el discurso sí, pero las propuestas no las ha cambiado. Entonces me gustaría que alguien de izquierda que llegue no trate siempre de quedar bien con todos y hacer lo racional, lo mismo de siempre, sino que se atreva. Si quieres, vamos al siguiente audio. Nada más diría una observación muy breve, es que para ser cínico sí se necesita talento. Y me parece que en el caso de Milei, de repente haciendo propuestas tan escandalosas que tienen cierto fondo y tienen cierta justificación y posibilidad de ser validadas, digamos, por la realidad de los más amplios sectores de la población. Sin embargo, bueno, sí me parece que no dejan de ser políticas muy cínicas, ¿no? Muy de repente metiéndose en aspectos tan oscuros, ¿no? Y diciéndolos de una manera tan escandalosa que, bueno, yo creo que una persona o un político que no tenga la posibilidad de enlazar esos aspectos con la realidad más cotidiana de los ciudadanos, pues no le va a salir y va a parecer solo un escandaloso, un cínico, ¿no? Me parece que en el caso de Milei yo diría que pues, es un escandaloso y un cínico con cierto talento y con cierto acervo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero me parece igual, si no es que más cínico, hablar de revolución de las conciencias y cuarta transformación sin trasfondo alguno. O sea, no veo la diferencia. Y si tengo que escoger, prefiero a alguien que por lo menos proyecta algo hacia el futuro y no me hable de cosas vacías ancladas al pasado. Pero bueno, ya lo vamos a ver en los siguientes meses y años cómo le irá con esto. Pero otra vez le insisten en la pregunta si él le va a quitar los apoyos mínimos a los que, como le llaman en la entrevista, los que apenas tienen para comer. Porque eso es uno de los discursos de la izquierda que dice, ustedes lo votaron y mañana les va a quitar los apoyos mínimos y se van a morir de hambre. Vamos a ver qué contesta Milei ante esto. Aburridos de ser tratados como esclavos. Y nosotros no le vamos a quitar la comida, pero sí le vamos a devolver la libertad. Para que eso es una gran frase, Javier, ¿eh? Y está bueno porque te lo escucha mucha gente. No le vas a quitar la comida y le vas a devolver la libertad. Pero sí le vamos a devolver la libertad. Y o sea, en pocas palabras, sí les van a quitar los apoyos, pero con eso, Horacio, vas a ser más libre. Libre de reinventarte a ti mismo, libre de ingreso alguno, es decir, libre de emprender, de superarte, de salir de tu zona de confort, de ganarte con trabajo honesto la comida en tu mesa. Entonces, eso sí me asusta un poco porque eso es otra vez similar a lo de Barack Obama, que se asocia precariedad con libertad. Es que yo te diría, básicamente lo que tiene como premisa esa idea es el pobre es pobre porque quiere. De ahí lo que te digo, el cinismo me parece al que llega, pero ve desde dónde lo conecta, ¿no? Desde una frase donde parece que las dos partes que él dice, no le vamos a quitar la comida, le vamos a dar libertad, parece que las dos cosas tienen un fondo que se puede explicar
como una carencia que ahorita tienen los ciudadanos argentinos y que él va a cubrir esa carencia, cuando realmente está totalmente vacío lo que está diciendo, ¿no? Pero es una gran frase, Horacio. Sí, bueno, pues eso me refiero yo con un cinismo que lo puede sostener solo alguien que es hábil para, bueno, cosas como las que ya mencionamos ahorita, ¿no? Esta ida de lo conceptual, de las ideas filosóficas, del fondo discursivo hacia la política, hacia las masas, hacia la gente, digamos, ¿no? Eso me parece que pues es la virtud de Milei que pues me parece que tiene como fondo, o bueno, más bien termina impulsando cosas que me parecen bastante cínicas, digamos, ¿no? Sí, algo también muy polémico y que muchos advirtieron de esto es que dijo privatizar por completo el sistema educativo. Y sobre esto me respondió. Me sorprendió mucho su respuesta porque es mucho más matizada y yo creo que no hay punto que puedo criticar ante lo que van a escuchar, que es el audio más largo que traje, que dura 2 minutos y medio, pero creo que vale la pena en su totalidad. Esto es como otras tantas mentiras que han dicho sobre nosotros. Cuando dicen, no, quiere privatizar la educación. Pero ¿cómo voy a privatizar la educación si la educación es responsabilidad de las provincias? ¿Me comprendés que no tiene gollete esas acusaciones que nos han hecho? O sea, el año que viene yo me voy a anotar para estudiar psicología en una universidad. Te lo pregunto, en UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. ¿UBA o Universidad de San Martín? Me quiero anotar en psicología. ¿Cómo me anoto? Si es De la pública. misma manera que ahora. Estás destruyendo cosas que se decían en que entonces no eran así. No. Lo que pasa es que en el caso de las universidades es un caso bastante particular. Porque la educación tiene asignados 6 puntos del PBI de gasto público, ¿no? Y cerca del 70%, o sea, más de 4, se lo llevan las universidades. Ahora vos fíjate, tenés 45% de pobres, tenés 10% indigentes, 2/3 de los chicos son pobres. Entonces, cuando vos tenés ese cuadro de pobreza, vos para poder llegar a educar, antes tuviste que formarte intelectualmente, la cuestión física del intelecto, ¿no? Tenés que desarrollar tu cerebro y eso ocurre hasta los 3 años. Tenés que estar bien de salud. O sea, por eso en nuestro Ministerio de Capital Humano está la Secretaría de Niñez y Familia, que es darle contención a esos chicos. O sea, no es como se dijo, eso va a seguir así hasta una segunda generación o reformas cuando todo esté ordenado. Exactamente, digamos, vos estás en una situación tan... De hecho, yo lo justifico aludiendo a un trabajo de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia. Entonces, más allá de eso, vos... Entonces, tenés que formar, digamos, hasta que la gente pueda educarse, te tenés que asegurar su desarrollo y su estado de salud. Entonces, una de las cosas que nosotros dijimos, pero digo, estaba dentro de las reformas de tercera generación. Cuando nosotros estamos hablando, digamos, en un programa a 40 años, ponele. O sea, lo que yo básicamente entiendo, a ver si lo compartes, es que sin que lo diga de esa manera, pero en mis palabras es que las condiciones materiales de muchos argentinos y argentinas no permiten por ahora la privatización absoluta del sistema educativo hasta que se cumpla, según él, el orden en las familias y el orden, digamos, en lo que él llama la formación del intelecto previo a ingresar por lo menos al sistema de universidad. Que lo que dijo me parece sensato, que con sus políticas yo creo que no va a cambiar nada de eso. Estoy de acuerdo, pero lo que dice tiene toda la razón. No, a ver, no, yo creo que me iría a otro asunto en eso. O sea, un asunto que está implicado y que sí nos lo demuestran los 5 años de experiencia que tenemos con este gobierno. Ya nos demuestran un problema que estaría implicado en lo que ahí se dijo, que no se está tomando, por supuesto, nada en cuenta. El problema de la sucesión, ¿no? De la continuidad de proyectos, de un supuesto movimiento que defiende ciertas
ciertos ideales de cambio en las condiciones de la sociedad, incluso asumiéndose como un hito en la historia, ¿no? Al llamarse, en nuestro caso, Cuarta Transformación. No sé cómo se llama el movimiento libertario de Milei en ese sentido, pero nosotros ya estamos viendo cómo la sucesión plantea todo un problema y pone en cuestión esos supuestos supuestos ideales reformadores, ¿no? Me parece que, pues bueno, ahí yo no haría otra cosa más que dudar de lo que se está diciendo ahí, ¿no? Porque lo que vimos en nuestro caso es la entrada de un supuesto movimiento que justo se estaba asumiendo como un hito histórico que iba a impulsar reformas históricas, ¿no? Para mejorar la realidad económica, política, social del país, que sin embargo, entrando en funciones, tuvo que adoptar más bien un pragmatismo, ¿no? Que parece que todo lo que sea a largo plazo es incompatible con ese pragmatismo, ¿no? Me parece que en esa parte del discurso de Milei, pues bueno, es lo que un mexicano, pues con un criterio un poco más formado, tendría que contestarle a esa idea, ¿no? ¿Cuál es la dificultad o una de las dificultades principales que uno ve en proyectos de nación a largo plazo? Pues yo diría que ese, ¿no? Estoy de acuerdo, sin embargo, no es una propuesta de alguien loco. O sea, por lo menos tiene el proceso de reflexión, de aceptar que por el momento no se puede liberar a los estudiantes de la educación que él le llama adoctrinamiento por parte del Estado. Porque bajo su lema se podría decir, lo privatizo, al carajo con todo eso, viva la libertad y háganse bolas. Él podría hacer eso. Y no dudo que hasta habría muchos que dirían, qué bueno. En México me parece similar que si un día llega alguien que dice, la UNAM y lo público en educación ya es una jerga de corrupción y adoctrinamiento de los chavos y chavas, pues yo creo que una buena parte de los mexicanos dirían, pues sí tienen razón, mejor al carajo con todo eso. Y que cada quien se haga bolas. Entonces, en vez de hacer eso, reconoce, como lo dice hasta con cifras, que más de la mitad de la gente que estudia en Argentina vive en condiciones absolutas de precariedad. Entonces, por lo menos tener ese tipo de reflexividad, insisto, eso no sería parte de alguien que se podría catalogar como loco. Bueno, ahora solo veamos lo que transcurran unos años y veamos cuál fue la versión pragmática de esa promesa y veamos si se parece en la política real cuando ya haya ciertas reformas o ciertos cambios en la política educativa, veamos si se parece más a lo que dijo en campaña o se parece más a una decisión pragmática para perpetuar, digamos, su línea política, ¿no? Yo digo que vayas y le preguntes a los chavos y chavas si son más libres. No. Si se sienten más libres. Pero bueno, vamos al siguiente audio en el que el conductor me parece que da una buena interpretación de la victoria de Milei, es decir, interpretación y sus implicaciones. Se interpreta que el gran apoyo que tuviste de muchos, sobre todo los que menos tienen, es porque sintieron que la clase política te había hecho a vos lo que le viene haciendo ellos hace mucho. Vos te comiste un bullying bastante o picantísimo por parte de la clase política, fuiste vilipendiado, atacado, algunas cosas, no sé si la habrás pasado realmente bien o cómo te llegó eso, y se supone que mucha gente generó empatía con vos porque vienen sintiendo eso en muchísimas cosas desde hace años. Nuevamente, ¿a quién nos recuerda eso? Victimizarse, que un grupo compacto no te quiere dejar llegar al poder, que las campañas sucias, etc. Eso también me parece un rasgo importante de la estrategia populista de todo el tiempo victimizarse a nivel personal y, como dice el conductor, me parece de manera correcta, a través de ese mecanismo apelar a la empatía de la gente y decir, a mí me roban, a mí me oprimen, a ti también, por eso tú eres mi aliado. Como un pragmatismo electoral que yo creo que sí tiene parte de verdad. Pues a mí me recuerda mucho a Bolsonaro, que dijo que creo que lo habían apuñalado o le habían disparado o no sé qué le habían hecho, ¿no?
Sí, no, y esa estrategia, porque leí un libro ahorita por la película de Napoleón sobre su historia, y él dice en ese libro prácticamente inventó ese tipo de estrategias, que también un poco antes de llegar al poder inventó el mito que lo querían apuñalar, incluso mostró una herida que no era tal, pero que se parecía, y con base en eso el apoyo se multiplicó. Entonces ahí vemos como que ese papel del mártir héroe que tiene que cumplir una función, es decir, su destino. Y ya casi termino con mis audios, pero vamos a un punto muy, muy importante, cuando el entrevistador le pregunta quién va a arreglar el desastre económico que impera en Argentina. Y la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. Fíjate que nosotros en el discurso hubo algo que lo hicimos muy enfático, pero que además lo subrayamos a la forma en la cual lo dije. ¿Quién lo va a pagar, Javi? A ese ajuste. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Javi. El ajuste lo paga la política y sus socios. No lo paga la gente. Hay más plata de la parte de los socios que de la política, ¿lo tenés claro? Bueno, lo que pasa es que hay políticos que juegan de los dos lados. O sea, vos vas a buscar esa guita, no le vas a recortar. Eso es escuchá. No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta. Javier, es súper, súper clave que lo aclares. Porque hay mucha gente tiene clara. La gente, a ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes. Lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. Vamos a escuchar la parte 2 de esta contestación. Y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Y como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. ¿Sabes lo que dijo Massa en un momento? Yo lo escuchaba en la campaña. Dijo que el gasto de la política responde a un 0,58% del PBI. Massa es pasado, perdió la elección. Ahora soy yo el presidente. Yo sí lo voy a hacer. Porque yo no hablo del gasto operativo de la política. Hablo del gasto de donde roban los políticos, los empresarios prebendarios y toda la runfla, digamos, de la casta. La casta. Me pareció muy interesante y revelador porque el entrevistador dio un dato del candidato Massa, que también aplica para México, que cuando se habla de que el problema es la opulencia de la clase política. Que no niego, que yo tampoco entiendo por qué necesitan 5 choferes que les paguen todo. Los salarios son un poco altos, pero más allá de eso, cuando uno le queda claro la parte porcentual que representa del Producto Interno Bruto, o si quieres hasta del presupuesto federal de cada año, estamos hablando del menos del 1%. Y el dato ahorita que le dio a Milei, obviamente no contestó porque con eso se cae todo su edificio de que el problema es la opulencia de la casta, pero tenemos algo similar en México, de que el lema de Obrador era y es: con austeridad tenemos suficiente dinero para todos. Y obviamente eso no es cierto, porque el problema no es la opulencia de la clase política. Eso es algo inmoral, poco ético, que también yo apoyo que se cambie, pero eso sería algo secundario. Bueno, la opulencia legal, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, exacto. El aparato político, la opulencia del aparato político no en todas sus... Y yo creo que no en lo más dañino y en lo más... no es legal, ¿no? Sí, pero eso ya sería corrupción. Eso para mí no es opulencia. O sea, eso, digamos, sería... Si yo hablo de corrupción, entonces la tengo que demostrar. Tengo que entonces irme como nos prometieron y tampoco lo han hecho desde mi punto de vista por los pesos gordos y no hablar de los aviadores y que los factureros y todo eso, que yo no digo que esté bien, pero por ejemplo cuando se critica al INE y los funcionarios, se habla de sus salarios legales, que yo también digo que son demasiado altos, pero eso es un problema que no afecta a los mexicanos. Es decir, si se bajan la mitad de los salarios, para ningún mexicano eso representa un cambio en su vida real. Entonces, ese tipo de pseudo discusiones y pseudo medidas revolucionarias se parecen mucho a lo que propone Milei cuando habla de que va a pagar la política y los políticos. Y el conductor le dio el dato de que el gasto es el 0.5 del presupuesto. Es decir, vamos a decir que se ahorra todo eso.
Entonces, el presupuesto va a aumentar 0.5%. Para lo que le va a alcanzar, te puedes imaginar. Entonces, otra vez, una similitud en señalar la opulencia legal. Tampoco digo que la de corrupción entra ahí, eso sería otro problema. Sin embargo, él no lo dijo, creo que, sino se refleja también en que él propone ahorrar ahí y con eso tener más dinero. Y luego otro punto que dijo que es muy, muy importante, habla de equilibrio fiscal, es decir, que el gobierno no va a gastar más de lo que recauda. Y como una de sus propuestas fiscales es bajar impuestos para incentivar la inversión privada, nos podemos imaginar más o menos a dónde lleva eso, porque quiere decir que va a recaudar mucho menos, no quiere gastar más de lo que recauda, entonces va a haber un recorte absolutamente bestial de la inversión pública. Que ahí vamos al ya penúltimo audio que traje. Nada sí. más a mí me gustaría comentar algo al respecto. Digo, un poco en un tono similar a lo que hace rato preguntaba yo sobre el problema de la sucesión, que bueno, podría parecer muy adelantado al tiempo en el que están en Argentina, por lo menos ahorita. Un problema análogo que yo encontraría en ese tipo de declaración, pues que todavía sigue siendo de campaña, porque bueno, no se está traduciendo en políticas ya de un presidente electo. Yo me preguntaría, bueno, ¿y quién va a ser su fiscal? ¿No? Para meter a la casta a la cárcel o hacerles pagar sus impuestos. ¿O quién va a ser su es decir, bueno, cuando digo fiscal es obviamente una referencia a lo que ha sucedido aquí con todos los problemas de fiscalización de gobernantes anteriores, de funcionarios de esos gobiernos, ¿no? Nada más por mencionar algunos, pues a Peña Nieto y al problema que hay ahí con el exdirector de Pemex, ¿no? Bueno, ahí vemos que no la voluntad presidencial y sobre todo el discurso presidencial respecto a ese tipo de cosas que son dirigidos a ciertos sectores de poder político o económico pueden ser totalmente estériles, ¿no? Yo creo que ahí si realmente una entrevista como esta fuera de parte de un politólogo, de un sociólogo, habría ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Tomar ciertos ejemplos de otros contextos, ¿no? Sabiendo que ese tipo de promesas de campaña se parecen a lo que ha ocurrido en otro lado, bueno, ver los problemas reales que después de ciertos años de gobierno atraviesan los presidentes que han hecho ese tipo de promesas, ¿no? Me parece que pues hace un par de, o me parece que nuestro programa anterior criticábamos mucho a alguien como Sabina Berman, que parece que ya trae sus propios comentarios, sus opiniones, son en una clave de la 4T, muy morenista, digamos, de cierta manera. Me parece que pues en esta entrevista totalmente pasa lo mismo, ¿no? Sí, eso no es una entrevista crítica ni de periodismo ni nada, pero por lo menos de una hora y 15 y aprendemos ciertas cosas sobre el personaje. Y no se pretende hacer periodismo falso, sino por lo menos se dice, yo soy tu amigo, nos conocemos desde años, te admiro, eres mi héroe, y con base en eso ya lo podemos juzgar. En el otro formato yo lo critico tanto porque se asume como intelectual y periodista crítica. Si ella se asumiera como fan de la 4T y su espacio se parece a uno de TV Azteca, yo no tendría problema. Sería padre, pero no se asume así. Pero ahora vamos a escuchar al Milei ya un poco más encabronado. ¿Cuánto le preguntan? Bueno, pero ¿de dónde van a salir las inversiones? Porque pues sí hacen falta algunas cosas en Argentina que no están tan bien y que se tendría que construir, y para construir hace falta inversión. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado, y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal, ¿Y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? Al principio no va a haber obra pública. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata.
No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Digo, porque todos tienen algún motivo por el cual explican que quieren gastar. Bueno, a ver, ¿queremos todos gastar? Gastá más si querés. Si querés, gastá más. Vení y hablame de Keynes y el déficit fiscal. 80% de indigentes. Pero como poco a poco se enojó cuando apenas dijo, bueno, pero una que otra obra pública se podría terminar, pero no. Y bueno, para terminar mi parte por lo menos. Ahora, ¿a quién prefieres? ¿A un presidente regañón o a uno dicharachero como el que...? Prefiero al regañón, la verdad. Por lo menos es más divertido. O sea, porque yo soy antitrompista y me parece nefasto y todo eso, pero por lo menos era divertido. Porque tenemos tantos gobernantes nefastos, pero aburridos, que por lo menos que haya espectáculo. O sea, que por lo menos estemos en los Juegos del Hambre, que me diviertan un poco, que haya cinismo, que haya enojo, que me hable de plata, que si quieren me hable hasta con groserías, porque si no es deprimente y aburrido. Así por lo menos es deprimente, pero a veces meramente divertido. Pues sí, el problema es que, pues, ¿cuándo vamos a encontrar a alguien mesurado, sobrio? Nunca, ¿verdad? No, nunca. Pero Milei te tiene un mensaje final. Quiere que lo escuches para que haya esperanza. No hay noche que no haya sido derrotada contra el amanecer. Se terminó la decadencia. El 19 de noviembre pusimos a la Argentina de pie. Sonríe, A ver qué ya trabajar. ganamos, Sí. ¿no? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es difícil? Obvio. Pero tenemos la convicción. Y me estoy rodeando de los mejores para poder hacerlo. Seguir con la misma receta nos va a destruir. Va a dejar a Venezuela como un poroto. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y te voy a decir algo. A pesar de la enorme campaña del miedo que hicieron, el domingo pasado, la esperanza le ganó al miedo. Por lo tanto, hay lugar para hacer optimismo, porque además, no solo que la esperanza le ganó al miedo, lo hizo apoyando a una solución liberal como nunca en la historia. Por lo tanto, un futuro mejor existe, porque ese futuro es liberal. Casi me hace llorar. Sí, yo iba a empezar. Pero bueno, esos fueron los audios que escogí de 1 hora y 15 de Javier Milei. Me pareció más provechoso que algunos análisis que leí porque fueron, como tú dijiste al inicio, un poco superficiales y condenándolo, creo que sin meterse meramente, o mínimamente más bien, en lo que dice y propone y el contexto argentino. Pero creo que también nos trajiste algunos audios, ¿no? Sí, audios son pocos. Digo, yo más bien creo que mi intervención la nutrí de una lectura que ya la mencioné, que es de Leonardo Cordon. El artículo se llama Lo nuevo al acecho. Javier Milei, derechos humanos y democracia en disputa. Bueno, es obviamente, como lo dice el título, un artículo que tiene el enfoque de derechos humanos. Un poco con esta idea que también aquí ya nos suena mucho, ¿no? Un poco, por ejemplo, en el caso mexicano a través de la militarización, que supuestamente sería una política contraria a todo gobierno que se asume como de izquierda, ¿no? Esa es la idea que ronda ya en nuestras mentes en México. En el caso argentino y, por ejemplo, yo creo que también en el chileno y pues, en Latinoamérica en general, hay otras resonancias, ¿no? Que tienen que ver con violación de derechos humanos, que también, sin embargo, son el actor violentador, pues ha sido el Estado a través del ejército, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que, a través de las cuales, ese tema, a través de los cuales, usando una idea de este artículo, que la postura de Milei
pues parece contradecir, parece venir a chocar con ciertos aspectos que han sido necesarios, pareciera, en todo discurso político a partir de sucesos históricos como la dictadura y la represión tan violenta de ese tiempo. Y pareciera que, bueno, desde entonces cualquier político que quisiera aspirar a algo tenía que reivindicar un aspecto primordial de esa época, que es la condena hacia la represión y hacia la, pues sí, esa postura represiva del Estado. Milei, yo diría, usando la idea que quiero resaltar en este artículo, transforma ese discurso, parece que recurre a él, recurre a la condena hacia la dictadura, hacia la represión, pero transformando, y hay algo que dice este académico, Leonardo Cordon, transformando el sentido común, ¿no? Es decir, pareciera que algo que si lo descontextualizamos y solo escuchamos el discurso o la idea que transmite Milei, pareciera que solo nos está llevando, si lo ponemos en términos, por ejemplo, de algo como Star Wars, nos está llevando hacia el lado oscuro, ¿no? Pero con toda una transformación ideológica y sobre todo de sentido común. Y bueno, ahorita lo que yo quiero poner primero es fue parte de un debate, me parece, donde Milei textualmente habla sobre el asunto, sobre la dictadura y sobre la represión. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERP, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Bueno, esa es la postura, digamos, ahí, date cuenta, pareciera que su discurso es contraintuitivo, ¿no? Quizá uno podría, hasta cuando surge esta condena hacia el Estado, pues parece que es un discurso compatible con el que todos los, digamos, desde cierta época en toda Latinoamérica habría esa condena, digamos, un Estado represor. De hecho, pues aquí tenemos casos totalmente vivos sobre que un poco tienen ese tipo de ideas, ¿no? Lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Fue el Estado, ¿no? Ese tipo de condenas. Creo que ahí una palabra que ellos utilizan es la de memoria, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente en el discurso político de cualquier actor político en Argentina y supongo que en varios otros países, la condena y el recurso hacia la memoria, hacia las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, todas estas cosas que discursivamente tendrían que estar avaladas por todo político. Milei, sin embargo, sí tiene todo otro reverso, ¿no? Cuando él cambia la cifra, ¿no? Cambia la cifra de los desaparecidos, de los muertos digamos, si eso lo pusiéramos, por ejemplo, en el caso mexicano, estaríamos hablando de que todas las fosas que se han estado encontrando en diferentes estados con restos humanos, esta nueva, creo que fue, no sé si en Tamaulipas, no sé dónde se encontró una casa de ajusticiamiento y de matanza, los camiones que andan rondando por el país con cadáveres, como si un político en su discurso viniera a minimizar eso. Me parece que un poco es lo que para muchas personas en Argentina representaría esa disminución de cifras que Milei está haciendo. Y por otro lado, convertir en una especie de demonio a los defensores de derechos humanos, también me parece que sería algo que
quizá podría ser contraintuitivo, aunque bueno, creo que nosotros también ya tenemos algunos pronunciamientos presidenciales de nuestro presidente que también un poco apuntan, creo que de una manera menos enfática, pero también apuntan hacia allá. Me parece ideas, como digo, contraintuitivas, que sin embargo Milei llega a soportar de alguna manera a través de ciertas ideas más o menos fuertes, que incluso respaldadas en ciertas escuelas políticas, ¿no? Sí, justo eso iba a decir, o sea, como dices, es quizás menos enfático y menos directo, pero por lo menos tácitamente la política militarista, como se quiere llamar, yo creo que sí lo es, de López Obrador en el sentido de empoderar cada vez más o legitimar, digamos, en el uso en espacios públicos y para tareas públicas a los militares, y en conferencias de prensa, a veces más, a veces menos, no exculpar, pero relativizar la influencia negativa y opresiva del ejército mexicano y hablar de que es un ejército, que son surgidos de la revolución, que son pueblo uniformado. Se parece, por lo menos en la dirección, lo que plantea Milei y lo que dijiste. O sea, Obrador una y otra vez ha de alguna forma condenado a los defensores de los derechos humanos a ser, según él, una especie de ONGs del extranjero que vienen aquí a intervenir y afectar los intereses de la 4T porque están al servicio del imperio o de no sé quién. Y no está muy lejos, insisto, en la dirección. Quizás no tanto en la forma, pero si quitamos la forma y destilamos la esencia, no están tan diferentes en ese tipo de aspectos. Que yo no estaría tan de acuerdo en eso, porque me parece que la tirada de López Obrador muchas veces va hacia agenciarse él mismo y su gobierno del discurso de derechos humanos, no necesariamente a satanizar el discurso en sí mismo de derechos humanos. Me parece que ahí sí hay una diferencia radical, porque Milei sí apunta a una especie de minimización de legitimación del discurso en sí mismo de derechos humanos. Me parece que López Obrador iría más hacia un agenciamiento que hacia esa negación del discurso. Se me hace que te paga Morena, compañero. Bueno, pues no, ¿tú crees que, a ver, veme? Yo no estoy tan seguro, o sea, no creo que sea lo mismo, pero también Obrador cuando... Digo, yo estoy hablando en lo discursivo. No estoy hablando necesariamente... Yo también hablo de lo discursivo. No necesariamente traducido a política real. Y te hablo de muchísimas mañaneras en las que a veces se burla del feminismo y mostrando que no lo comprende, que básicamente dice que como él respeta a las mujeres, entonces ¿cómo lo van a criticar de machista? Sí. O sea, yo creo que la incomprensión de la dimensión para mí absolutamente fundamental de los derechos humanos universales, de que no pueden o no deben más bien relativizarle y decir, bueno, a veces aplican para algunos más, para otros menos, que son una invención europea o del imperio, y que además quizás dependen del contexto geográfico, es decir, que en nuestra realidad, como dice Obrador, de América Latina o de México, esto aplica de manera diferente por la historia, por lo que sea. Vamos a decirlo que ambos comparten por lo menos una sospecha, quizás cada quien a su forma, de la dimensión universal y sobre todo su importancia de como Estado enfocarse en respetar y garantizar los derechos humanos. Me parece que esa sospecha, esa semilla sí la comparten los dos. Sí, aunque bueno, yo cuando decía transformar el sentido común, sí un poco yo por ejemplo, hablaría de dos ideas totalmente diferentes. El sentido común hacia el que nos lleva López Obrador desde lo discursivo. Yo no estoy diciendo que estemos en un gobierno que de verdad haga valer algo como los derechos humanos. No estoy diciendo eso, porque yo estaría también minimizando cosas que no estoy dispuesto a minimizar, ¿no? Cuando tú hablas sobre el discurso feminista, y bueno, cuando yo hablaba sobre todos los fenómenos de los cuales nos enteramos día con día,
donde claramente hay de trasfondo una violación de derechos humanos. Yo eso, digamos, no lo negaría y por lo tanto no estaría dispuesto a decir que López Obrador tiene un gobierno caracterizado por un avance en ese respecto. No estoy diciendo eso. Sin embargo, cuando yo hablo sobre el sentido común, estaría sí pensando en dos ideas que, por ejemplo, en el caso de un mexicano promedio no podrían estar y quizá a partir de Milei en el argentino promedio sí, ¿no? Para mí, por ejemplo, sería una idea. Nadie en su sano juicio podría decir que los derechos humanos sea algo que hay que combatir, que hay que contrarrestar. Me parece que en el caso de Milei sí estarían en ese espectro. Te digo, desde la idea común, no desde lo que termine sucediendo en la realidad y menos a partir de las políticas implementadas, ¿no? Ni mucho menos de la eficacia para hacerlo. Pero sí desde la idea común. En el caso mexicano no habría alguien en su sano juicio que defendiera un discurso antiderechos humanos. En el caso de Milei, sí lo habría. Desde la idea. No necesariamente estoy diciendo que Milei ya tenga un discurso donde dice vamos a matarlos a todos, vamos a irnos contra cierta minoría. No lo está diciendo, pero sí desde lo que sirve para defender, para hacer valer el bienestar de la minoría. Estaríamos diciendo que en el caso de Milei los derechos humanos no son lo que harían valer eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Eso me parece una diferencia que sí hay que tomar en cuenta muy ponerle, digamos, un alfiler. Y bueno, yo aquí a partir de esto lo que yo quisiera comentar es que hay todo un proceso de transformación. Cuando dije un proceso de transformación que tiene muchos efectos en el sentido común, es porque hay ciertas ideas que tienen una complejidad un poco mayor, que sin embargo terminan aterrizando en el sentido común. Y es un proceso que Milei me parece que fue capaz de ejecutar, ¿no? El artículo que yo revisé apunta hacia ciertas escuelas de pensamiento, ¿no? Y voy a poner el segundo audio que traigo preparado, porque es un discurso donde él, en una intervención muy breve, hace referencia a todas esas escuelas de pensamiento. Ahí va. Los libertarios hay tres familias, si vos querés. Sí. Están los libertarios clásicos, por ejemplo, podrías pensar a alguien en la lógica de Milton Friedman, ¿sí? O alguien en la lógica de Adam Smith. ¿Vio? ¿Y acá quién representaría eso, por ejemplo? Y Spert es un liberal clásico. Ok. La lógica Chicago es la de liberales clásicos. Después tenés los liberales minarquistas, que son solamente el Estado para asegurar justicia. Ahí vos podrías tener a Ayn Rand, a Nozick en lo filosófico, podrías tener a Mises y a Hayek en lo económico. Y después están los anarquistas. Y el ejemplo más emblemático de los anarquistas es Murray Rothbard. Sí. Bueno, digamos, todos tenemos, y esas internas... ¿Y vos dónde te parás? Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. Los libertarios... Bueno, no sé si tú podrías ayudarnos un poco a iluminar toda esa terminología que utilizó Milei. Pues sí, eso es todo un problema, porque han salido, de hecho, desde la victoria de Milei, algunos supuestos autodenominados anarquistas que se deslindan de ser parte del grupo de anarquistas con Milei, porque él, como ahorita dijo, se autodenomina como anarcocapitalista. Se podría también decir, para que se entienda un poco mejor desde mi punto de vista, como capitalista extremista en ese sentido. O sea que él sí, como lo dijiste al inicio, yo creo, apela a un Estado que únicamente sea garante de seguridad, que hay algunas leyes para el intercambio, entre comillas, justo y libre, como diría él, y todos los demás sea prácticamente, yo le llamaría ley de la selva. Que estamos, él de hecho en uno de sus libros, porque leí un artículo sobre eso, habla de Robinson Crusoe, es decir, que para él toda
existencia de leyes colectivas, estatales, son una limitante a la libertad y entre menos mejor. Eso sería como, según él, su parte anarquista, una contraposición constante al Estado. Pero el anarquismo, como muchos se deslindarían de esa idea, habla, sin embargo, que esa libertad del Estado sea para o en función de una libertad para vivir mejor en colectivo. Nunca lo pensaría como él lo hace en términos de átomo, de individuo, que ve nada más por su propio interés. Y de hecho traje un audio de 10 segundos que conecta perfecto con esto para explicar a qué se refiere él. Y que si cada uno nos guiamos por nuestro propio interés, eso va a conducir al bienestar general. Adam Smith, la idea de la mano invisible. Que eso es un poco una perversión de Adam Smith, pero bueno, más allá de eso, él se refiere a eso, de que cada uno persiga su interés individual y según esa lógica anarcocapitalista. De esa manera se genera bienestar colectivo. Otra vez, eso no sería, quizás algunos ubiquen al autor Bakunin, que en la Facultad de Políticas también es muy famoso, de los anarquistas soviéticos más famosos históricamente hablando, que hablaban totalmente de otro tipo de anarquismo, insisto, pensándolo desde o para lo colectivo. Él más bien piensa en un individualismo llevado a lo extremo y entre más herramientas públicos del Estado, que insisto, sirve para defender a los débiles del mercado rapaz que por sí mismo simplemente es la ley del más fuerte, y en el capitalismo el más fuerte es prácticamente siempre el que tiene más capital, que se aprovecha entonces de ese poder económico, político, etcétera, y él quiere liberar esas bestias para que simplemente se rijan bajo los estándares anarcocapitalistas. Sin que yo sea experto, eso más o menos sería como, para mí en términos simples, un extremista capitalismo que quiere llevar a sus últimas consecuencias la lógica del sistema y quitar todos los candados que lo hacían, vamos a llamarle, un poco más humano sin que sea absolutamente salvaje. Pero según él, eso no lleva a nada y por eso nos quiere liberar de esas cadenas. Sí, es que creo que ahí es donde si se piensa en el discurso, se analiza el discurso de Milei con cuidado. Hay distinciones sutiles, ¿no? Uno podría quedarse con la idea de anarquismo cuando anarcocapitalismo implica otra cosa. Habría una cuestión común, que es la minimización de la participación del Estado como regulador, ¿no? Pero por otro lado, el anarcocapitalismo, el anarquismo, a diferencia del anarcocapitalismo, también implica una... digamos, no tendría como sus motivos el enriquecimiento de los individuos necesariamente, ¿no? Sino, pues, una posibilidad de tener condiciones similares para todos los individuos, me parece. Sí, no, yo diría que incluso el anarquismo sería una contraposición al Estado, y como no puede haber capitalismo sin Estado, el anarquismo sería siempre, necesariamente a nivel teórico, anticapitalista. Y por eso algunos hablan de una contradicción, es decir, de un oxímoron cuando él habla de anarcocapitalismo, que según no puede existir. Pero más allá de las discusiones conceptuales que están abiertas, otra vez me causa cierta simpatía que por lo menos él tenga definición ideológica clara y la pronuncie, y además la pueda respaldar por lo menos con un bagaje teórico, aunque sea básico. O sea, eso, debo reconocerlo, me causa cierta simpatía. Sí, que encima de todo eso hay un gran cinismo, es lo que yo decía, ¿no? Me parece, ¿no? Pero sí, tienes razón, hay definiciones. Esas definiciones son definiciones que en casi todos los programas donde hemos analizado figuras políticas han faltado. Y han faltado también en todos los analistas que plantean ese tipo de presentaciones de ciertas figuras. Es decir, aquí en México estamos plagados de analistas y de figuras políticas sin definiciones. Y me parece que eso es un ejemplo. En Milei podríamos tomar un ejemplo de alguien que sí parte de definiciones. Y eso pues es ya ya en un análisis más profundo pues podría detectar ese cinismo, pero pues creo que los análisis no llegan a eso, ¿no? Ahora, hay algo que bueno, ya lo que tiene que ver con derechos, ¿no?
El artículo me parece que una de las cosas más en las que insiste más es en la cuestión de que hablar sobre derechos, sobre todo derechos humanos, implica necesariamente al Estado. El Estado es esa figura a partir de la cual cobra sentido la noción de derechos humanos, ¿no? Porque de cierta manera es un ente que inaugura ciertas contradicciones al respecto, me parece, ¿no? Es, digamos, algo paradigmático, ¿no? El Estado es la figura supuestamente facultada para vigilar derechos humanos, pero también es la figura capaz de violar los derechos humanos. Es la única figura capaz de violar derechos humanos. Es una contradicción de la cual el discurso de Milei se aprovecha, pues me parece de una manera que digamos, es insertar eso en el sentido común, me parece que sí es una virtud de su discurso. Insertar esa contradicción. Decir que el Estado, por ser Estado y por ser rector, vigilante del respeto a los derechos humanos, es el que está capacitado de violentarlos. Y esa idea es la que me parece que insertarla en el discurso cotidiano de las personas es algo que no ha logrado una derecha como la de México y no es capaz de hacerlo tampoco, ¿no? Sí, no, digo, eso es obvio. O sea, quien lo garantiza también lo puede violar y lo vemos tristemente constantemente. Sin embargo, yo diría, como ya decía Hannah Arendt hace muchos años, que si estás libre de Estado, es decir, sin Estado, también estás libre de derechos y por ende estás libre de derechos humanos. Claro. Porque ella hablaba de qué pasa con las personas que no pertenecen a ningún Estado. Por ende, tampoco tienen derechos. Y eso no nada más es algo que tiene que ver con Argentina ahorita con Milei, sino también el, entre comillas, problema migratorio en gran parte se basa en eso. De que aceptar a alguien como parte de un Estado, es decir, darle la nacionalidad, automáticamente viene con que entonces tiene derechos. Y eso es lo que muchos no quieren, que entonces personas de otros países tengan los mismos derechos que yo y se generan temas para otros podcasts. Pero digamos, ahí se ve la conexión entre Estado y los derechos. Claro. Y otra de las, y que está muy en congruencia con lo que estás diciendo, es hay, sin embargo, en el discurso de Milei un reverso para esa idea, ¿no? Es decir, a la idea de que el Estado es ese ente que está en la disyuntiva de vigilar derechos humanos, en la paradoja de ser el vigilante de los derechos humanos, pero al mismo tiempo de estar a punto, ser el único capaz de violentarlos, el reverso para Milei sería, bueno, entonces necesitamos un Estado cuya participación sea mínima acerca de lo que significa tener derechos, ¿no? De ahí que la idea de Milei acerca de la libertad implique ante todo un solo derecho, el derecho a competir, ¿no? El derecho a competir en el sentido de la propiedad privada, ¿no? Es decir, como ciudadano, el Estado solo podría decir, la definición de ciudadano desde la perspectiva del Estado solo sería la de ente capacitado para acumular y competir para mejorar en ese sentido. Entonces, la impresión que a mí me quedó después de leer este libro es que la idea de ir en contra de algo como los derechos humanos es a favor de una especie de noción light de derecho. Una noción que aparentemente elimina esa paradoja, esa contradicción que se genera a partir del Estado como garante de derechos humanos. Sí, yo creo que Javier Milei diría que tú eres el responsable de garantizar tus propios derechos humanos. Así a través de competir, de emprender y de ganarte un sueldo. Porque también dijo la clásica frase de que vamos a enseñarle a la gente a pescar. Sí, no sí. les vamos a dar el pescado. Sí. Y entonces, como él dice, si violan tus derechos humanos, es tu problema, arréglalo tú mismo. Sí, sí. A mí, por ejemplo, a mí algo que me llama la atención es, hay un audio de un podcast que se llama, a ver, déjame, lo voy a poner rápidamente. Figura presidenciable. El voto
representa un voto de muchas generaciones diferentes y de muchas clases sociales sin duda. Hay jóvenes de élite que votan también a Milei, pero entre esta militancia mileísta yo sí veo un clivaje popular. Aarón tiene 20 años y vive en Villa Albertina, un barrio periférico del área metropolitana de Buenos Aires que concentra el 35% de la población argentina y que es la zona más densamente poblada del país. Trabaja en Rappi, una aplicación de delivery. Los repartidores de aplicaciones de comida son uno de los representantes del trabajo precarizado e informal en la Argentina. No cuentan con ningún beneficio, ni obra social, ni aportes jubilatorios, ni licencias médicas, mucho menos vacaciones. Hay una composición claramente de jóvenes precarizados, con trabajos donde entran y salen, donde la idea de tener... Bueno, hasta ahí quería, digamos, me parece muy valioso que se diga esto acerca del perfil de votante de Milei, que favoreció a Milei en estas elecciones. Digamos, si algo puede llevarse a la experiencia cotidiana, tanto de una persona como este ejemplo que nos dan del trabajador de Rappi, como al empresario, al que goza de una abundancia económica mayor, es la idea de competir, la idea de poder acceder a algo que está ilimitado, a riqueza ilimitada, ¿no? Es decir, si algo caracteriza estas ideas que se venden, por ejemplo, a los socios de Rappi, de Uber, es que pueden, de cierta manera, trabajando mucho, ganar mucho. Lo que ellos trabajen es lo que van a ganar. Son libres. Son libres, exactamente. Esa es una idea que me parece que se puede... Por eso yo creo que la virtud del discurso de Milei sí es recurrir a ideólogos, a teóricos, para insertar algo tan simple como esto. La libertad basada en términos de tú puedes acceder a la realidad material que quieras, ¿no? Y desde ese sentido, me parece instalar, desde la perspectiva del Estado, una noción light de derecho. Es el derecho a la propiedad privada y a la libre competencia. Nada más. Por eso estorba tanto la idea de derechos humanos. Porque la idea de derechos humanos genera una contradicción, una paradoja en la idea de Estado. Sí, además, eso sería el sueño de Margaret Thatcher, que ya decía que su ideal de sociedad, aunque a ella no le llamaría así, pero sería que realmente todos somos empresarios. Sí, algunos tienes más que otros, pero somos lo mismo. Competimos y, como tú dices, competimos contra Slim y tal vez un día vamos a ser Slim también, pero somos en esencia lo mismo. Tú inviertes con 1,000 pesos, él con 1,000 millones, pero en esencia somos lo mismo y estamos compitiendo por lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, me parece que es tan ilustrativo la idea de poner a un votante que trabaja en Rappi, porque Rappi es lo que vende, trabaja mucho, ganas mucho. No hay un límite para eso. No hay reglas que te trabajas limiten. cuando tú quieres. Exactamente. Si no quieres, no trabajas. Sí. Y si quieres trabajar 15 horas al día, 7 días a la semana, también puedes. Sí, y esa es una idea que le puedes insertar a una persona de cualquier contexto, ¿no? Y es una idea que el discurso de Milei sí tiene apoyo en ciertos conceptos, ciertas definiciones, pero que bueno, en donde valen, donde sirven para el político, es en el sentido común de las personas. Y bueno, eso es lo que a mí, la postura que a mí me parece más ilustrativa, y donde yo encontraría, cuando yo hace rato comentaba que estaba leyendo este artículo y me dijeron, ¿tú hubieras votado por Milei? Yo diría que no, sabiendo lo que pude encontrar en este artículo, porque me parece que una de las ideas más tóxicas, ¿no? Más nocivas para comprender la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica es el engaño de la libre competencia y de la propiedad privada. Eso no sirve para combatir la pobreza y la desigualdad. Es insultante para una persona que vive en pobreza que le digan que puede competir. Bueno, pues... Entonces, a menos que tengas algo más. Entonces, nada más que no se entienda que estamos como dando un pronunciamiento a favor de realmente nadie aquí, ¿no? Me parece que de nadie, ¿no?
Vive la libertad. Carajo. De la libertad. No, obviamente no, pero yo creo que por lo menos tratamos de analizarlo por sus propias palabras e hicimos un intento de análisis un poco más serio que decir que es un facho loco y es el sí. Hitler argentino, porque eso también me parece Sí, sí. que está... Aunque lo sea. Aunque lo sea, que no creo que lo sea, pero me parece al mismo nivel que cuando dicen que AMLO es un dictador loco que ama el poder y que quiere engañar a todos. Es el mismo nivel. Entonces, para no caer en eso, el día de hoy fue un poco largo, pero creo que sí valió la pena. Sí, valió la pena. Y pues no sé si te gustaría decir algo de nuestro escenario político actual. Por lo menos nada más algo que le hemos estado dando seguimiento. ¿Qué pasó con Ebrard? Eso es una muy buena pregunta. Marcelo, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? O sea, Para eso me gustabas, ¿no? para eso me gustabas que incluso Horacio y yo, no me dejarás mentir, estábamos ese lunes, que ya no me acuerdo qué día, ansiosos. ¿Qué va a decir Ebrard? ¿Qué va a decir Ebrard? Anuncia su ruptura. Se va a poner interesante la contienda y no anunció nada. Y ahora nos quiere vender la idea de que ganó porque Morena reconoció ciertas irregularidades en el proceso interno para la elección. ¿A quién le importa eso? A nadie. Y que ahorita se subordine a lo que él llamó a la señora, a la que no se va a subordinar. Bueno, entonces no sé cuál es la jugada. Nada más diré que la única explicación racional que hasta ahorita tengo es que él apunte hacia el 2030. No tengo otra. Sí, y lo que ya también anticipábamos, una disidencia interna. Nada más va a andar buscando que... Una corriente dentro que entonces se quiere posicionar o adueñar, digamos, de algunos espacios, cuadros, fuerzas dentro de Morena para ya tener el monopolio para el 2030. Crisis del gobierno, crisis de Sheinbaum. Aprovechar ciertas crisis. Eso puede ser, que se aproveche de ciertas crisis. Pero sea como sea, Marcelo, eso fue tibio, de lo más tibio. Para eso nos gustabas y creo que de esa manera nunca vas a llegar a nada. O sea, yo, sobre todo contrastándolo con Milei, no, bueno, ese es el otro extremo. Sí. O sea, ese es el pragmatismo. Sí, de lo gris. De lo gris, el pragmatismo, del pragmatismo, lo tibio. Y no creo que ese tipo de políticas entusiasmen ni siquiera a los seguidores de Ebrard. ¿Estás de acuerdo? Pues si los hay. No sé. No, bueno, pero hasta ellos... Orgánicos, digamos. Hasta ellos mismos me han dicho que están hartos. Claro. O sea, que están hartos de que juegue, que sí, que no, que por qué no, que no explique bien. Hasta ellos mismos no están emocionados con la jugada o no jugada de Marcelo. Y luego, por otro lado, parece que en la Ciudad de México, Morena no resistió a la tentación de irse por las bases, ¿no? Eres un misógino. Es que... Eso lo serás tú. Yo no sé si vieron la entrevista ayer de López Dóriga con Clara Brugada, que él simplemente dijo que ella no ganó la encuesta, lo cual es cierto. Y ella dice, eres un misógino. No, que sí lo debe ser. Que ¿no? sí lo es, sí, pero no sí. por esa frase. O sea, y luego él le contestó, para que se rían un poco al final, de que él no es misógino porque lo educó su mami. Ah, no mames, güey. Qué pendejada. Les juro por Dios Estamos que chequen la entrevista. No nos merecemos. Él dijo eso. Dijo, Clara, no soy misógino porque me educó mi mamá. Sí. Entonces, regresando al escenario nacional, ese es el nivel. Bueno, pues ya eso era todo. Yo creo que ya tenemos nuestra dosis de análisis político, ¿no? Sin duda hay una dosis y creo que para las siguientes semanas, como ya iniciaron oficialmente las pre-campañas, estamos ansiosos de los primeros debates entre Xóchitl, Claudia, Samuel y ¿quién más? Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Seguramente habrá otro colado o colada, pero por lo menos esos tres están. Y no les prometemos nivel, pero por lo menos diversión. Bien. Perfecto. Pues sin más, nos vemos pronto. Gracias, Hasta Horacio. luego. Hasta luego. Adiós.